Bueno, después de este break, una pausa innecesaria en esta jornada, vamos a retomar, ¿cierto?, con la última parte de nuestro seminario, donde abordaremos también el final también de este proceso continuo respecto al tema de la denuncia. En esta última parte nos va a acompañar Erika Mayra Bravo. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, gerenta de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público. Ha trabajado antes también en la Fiscalía Metropolitana Sur, donde nos conocemos, y nos va a presentar el siguiente tema a desarrollar, que es la implementación de la Ley 21.057, que regula las entrevistas grabadas sin video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales y sus implicancias en el rol sanitario. Buenas tardes, Erika, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Te dejo ahí a tu disposición la presentación y te voy a avisar 5 minutos antes, digamos, del tiempo según lo cronometrado. Que vaya muy bien, mucha suerte. Gracias, Mario. Buenos días a todos y a todas. Muy agradecida de la invitación. Quisiera comenzar también contándoles, un segundo, por favor. Tengo un problema técnico, pero lo estoy solucionando. Se ve la presentación, ¿cierto? ¿Mario? Sí, que la estamos viendo. Estupendo, ya, ahora sí. Bueno, como les decía, gusto en saludar a todos y a todas. Esta es una ocasión muy interesante para todos nosotros, en particular para mí es una gran oportunidad de poder conversar de la Ley 21.057, ley que por disposición del Fiscal Nacional en la Fiscalía de Chile se implementa a través de una gran comisión técnica que tengo la responsabilidad de coordinar a nivel nacional. Así que es importante el conocimiento y la difusión de esta materia y que podamos adentrarnos, ¿no es cierto?, en los pasos que está dando en este minuto en las distintas regiones del país, ya que tiene una implementación gradual. Pero como estamos también acá en un ámbito específico, en el ámbito, este seminario se enmarca, ¿no es cierto?, en el ámbito de la salud, para mí es importante también partir de ciertas premisas de trabajo que creo que son relevantes para todos quienes interactuamos con los niños, niñas y adolescentes. Y voy a partir entonces con una área introductoria y después 2 ítems más en esta presentación. Lo primero que quiero señalar, y aquí les pido que miren atentamente esta imagen y que escuchemos esta pequeña motivación. No importa si la violencia contra los niños y niñas tiene lugar en la familia, la escuela, la comunidad, una institución o el lugar de trabajo. Los trabajadores de la salud ocupan el primer lugar en la respuesta a ella. Debemos hacer nuestro aporte para asegurar que se evite que dicha violencia tenga lugar y cuando tiene lugar, garantizar que los niños y niñas reciban los mejores servicios para reducir sus efectos perjudiciales. Esta frase es de Anders Nordström, director general encargado de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué me interesa partir con esta frase y además en contraste con esta foto? Porque los niños, niñas y adolescentes son una población especialmente vulnerable, especialmente recurrente en este tipo de delitos, en delitos sexuales y en otros delitos graves que también regula la Ley 21.057, como la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el secuestro y otros delitos violentos. Es decir, sufren victimizaciones gravísimas que pueden dejar secuelas para siempre en sus vidas, en su salud física y emocional. Y de verdad que cada uno de nosotros, ustedes en el ámbito de salud, debe sentirse como una puerta de entrada o de auxilio para esos niños
que cuando interactúan con ustedes tienen la oportunidad quizás de salir de esa situación de grave victimización. Muchísimos casos se detectan por el sistema de salud, por la denuncia que ustedes realizan conforme al artículo 175 y que vi que respecto de la cual estaban hablando con Gabriel en el módulo anterior. Entonces, esto es importante tenerlo en la conciencia, tenerlo como un hito en el desempeño y en la vocación profesional que día a día ejercemos. La segunda cosa que me parece muy importante también a este nivel es una premisa de trabajo que a mí me parece básica y que nos introduce también en la humanización que la Ley 21.057 trae a la gestión de los casos de niños, niñas y adolescentes. Y yo he elegido este marco, ¿no es cierto?, donde entendemos que la premisa de trabajo es la ética del cuidado, donde podemos de esta manera, asumiendo esta ética, ¿no es cierto?, contribuir al proceso de desvictimización de los niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto?, versus, o sea, ¿cuál es la opción opuesta? La victimización secundaria. Uno debiera pensar que para toda víctima que ha sufrido un daño, que ha sufrido un delito, sobre todo de aquellos de esta naturaleza, el proceso penal y la interacción con todas las personas que se tienen que encontrar, ¿no es cierto?, con ellos para poder realizar pericias, denuncia, declaración, juicio, ¿no es cierto?, debiera ser un camino, porque eso es un proceso, un camino pensado para que la persona logre este proceso de desvictimización, es decir, logre resignificar el daño, caminar este proceso como un sujeto de derechos en plenitud respecto de quienes nosotros le vamos a ayudar a ese ejercicio de derechos que le permita recuperarse en parte, volver a aprender en plenitud su dignidad, que fue dañada por el hecho que sufrió, ¿no es cierto? Y por eso es tan importante nunca perder de vista, perdonen, que aquí estamos hablando de un proceso humano en el cual nuestra actitud, nuestra forma de interactuar pueden generar daño, eso es la victimización secundaria, o pueden generar alivio, ayuda, un camino positivo. Entonces, desde Carol Gilligan, tomamos esta cita que dice que la ética del cuidado consiste en la promoción de relaciones, perdón, ahí se me fue la pantalla, en la promoción de relaciones de cuidado. Algo me pasa, espérenme un segundo, porque no puedo ver bien la cita. Vamos a mover esto un segundo. Ahí sí. Ahora sí. La promoción de relaciones de cuidado en las cuales los encuentros interpersonales se asumen con máxima responsabilidad, en sintonía con un interés y una preocupación por el otro y por lo que le suceda, más allá de los derechos y deberes que se suscriben en una relación, en un contrato, en un marco normativo, ¿no es cierto? Yo soy el fiscal, usted es la víctima. Tiene que ver, porque todos conocemos los marcos normativos o los vamos conociendo en la medida que vayamos avanzando, tiene que ver con nuestra posición frente a nuestra vocación y a esa persona en el momento particular. La ética del cuidado considera que lo importante, perdón, porque aquí con este cuadrito no puedo ver bien, entonces lo voy a volver a bajar. Ahí sí, ahí sí. Ya. Que lo importante no es solo qué es lo que hace el profesional que interviene. La atención médica, la anamnesis, no es solo importante la estadística, cuántas atenciones hicimos, ¿no es cierto?, sino también cómo se realizan los actos, los motivos que lo justifican y si las relaciones positivas son favorecidas o no. El nivel del reconocimiento jurídico en el cual reconozco al otro como sujeto de derechos, igualdad abstracta, después vamos a hablar de eso, pero anótenlo ahí, es insuficiente
Ustedes saben que la Constitución Política de la República dice que en Chile todos somos libres e iguales en dignidad y derechos. Cuando empezamos a mirar a los niños, a los ancianos, a las poblaciones vulnerables, la LGBTI, las mujeres, los discapacitados, sabemos que la Constitución, cuando hace esa declaración, está declarando una igualdad formal. Es importante que la declare, pero eso no es una igualdad sustantiva o material de la que vamos a hablar después. El nivel de reconocimiento jurídico en el cual reconozco al otro como sujeto de derechos es insuficiente. Existe otro nivel que está presente en la perspectiva del cuidado y que implica un reconocimiento del otro concreto, en su singularidad, comillas, necesidades, expectativas. Todo sujeto humano, sin diferencia alguna, debe valer como un fin en sí mismo y debe ser reconocido como tal. Y ahí por eso introducimos, ¿no es cierto?, el concepto de igualdad formal versus igualdad sustantiva. Así vamos entrando de a poco en lo que establece también esta ley. Fíjense que yo les hablé a través de la ética del cuidado de relaciones, ¿no es cierto? Y la ley 21.057 en eso es muy interesante y es muy explícita. En su artículo primero establece que su objeto es prevenir la victimización secundaria. Pero fíjense qué bonito y qué convocante para cada uno de nosotros es el inciso segundo. Dice que mediante la prevención de la victimización secundaria se busca evitar toda consecuencia negativa que pudieran sufrir los niños, niñas y adolescentes con ocasión de su interacción en calidad de víctimas con las personas o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación, juzgamiento de los delitos señalados en el inciso anterior. ¿Qué regula la ley 21.057? No solo que tiene que haber una sala de entrevista investigativa para hacer una entrevista investigativa, no solo que la anamnesis, por ejemplo, cambia también en relación a esta materia, no solo que tiene que haber un entrevistador, lo que regula son cada una de las interacciones que las personas que por alguna razón interactuamos con los niños en sus procesos penales, desde la denuncia, desde la detección hasta el juzgamiento, tenemos que tener con ellos. ¿Cuáles son los estándares para esa interacción? Y por eso nos vincula y nos convoca desde lo ético y lo personal a cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que hace la ley 21.057? Y aquí vamos a hablar también lo que estábamos diciendo antes de igualdad formal e igualdad sustantiva. La ley 21.057 genera condiciones para avanzar desde una igualdad formal, que es lo que vemos en el lado izquierdo de la lámina, hacia una igualdad sustantiva, ¿no es cierto? En el lado izquierdo tenemos que todos tienen un cajoncito para subirse a ver el partido, ¿no es cierto? Pero resulta que el cajoncito para la persona más alta le viene perfecto, incluso hasta le sobra, ¿sí? Le sirve, pero le sobra, no lo necesita. A la persona del medio le sirve justo y a la persona más chiquitita no le sirve nada, porque él necesita dos cajones, ¿cierto? Esto es, de alguna manera, un símil de lo que es el proceso penal para los niños, niñas y adolescentes sin la ley 21.057. Es decir, no están generadas en los procesos penales que no cuentan con la ley 21.057 aún, las reales condiciones que un niño necesita para participar de manera plena y efectiva como sujeto de derechos en su proceso penal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el proceso penal normal, los niños tienen que declarar en la sala del tribunal frente al público y frente al agresor, a los abogados, etc. Es cierto que a través de la práctica del trabajo cotidiano de fiscales se articulan medidas de protección de manera tal que a lo mejor puedan declarar en una sala contigua, pero eso no es obligatorio y el tribunal puede estimar que no lo necesita ese niño en particular y por lo tanto en condiciones a rajatabla, ¿no es cierto?, generales, los niños en el proceso penal que está en el Código Procesal Penal declaran en la sala de audiencia junto a todos. ¿Qué hace la ley 21.057? Va poniendo estos cajoncitos, ¿cierto? Entonces, uno de estos cajoncitos, en este ejemplo que yo les estoy contando,
se llama, le podríamos anotar aquí, sala especial. Eso significa que bajo las normas de la ley 21.057, los niños no van a enfrentar ni al tribunal ni al agresor en una sala de audiencia, sino que siempre van a declarar en una sala especial. ¿Sí? Y por lo tanto se dan cuenta que se genera una condición específica para remover, como dice en la línea de abajo, un factor de discriminación. Porque es muy probable que si yo soy niño y tengo que enfrentarme a una sala de audiencia donde veo a 3 jueces, a la persona que me agredió, a todos los abogados, al público, probablemente yo no quiera declarar, no me pueda expresar correctamente, tenga miedo y en definitiva eso además atente contra las posibilidades efectivas de que el caso se pueda perder y no se haga justicia en un caso concreto, ¿no es cierto?, que afecta a un niño. Y por lo tanto es inadmisible, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista, como les decía, la ley 21.057 va poniendo estos distintos cajoncitos que permiten a los niños participar de manera efectiva y no victimizante en los procesos penales y emprender este camino de desvictimización. Entonces, es importante considerar que hay que remover factores de discriminación. Y a eso se dedica en muchos sentidos la ley para entender también que promueve fuertemente, no lo dice así, pero cuando uno lo analiza de manera completa, el acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes, que es un derecho humano básico, ¿sí? En cuanto a las referencias normativas, voy a hacer un marco muy general, que también ya lo escuché que lo vieron en la presentación anterior, que Gabriel mencionó bastante. Nosotros nos encontramos bajo las normas de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un tratado internacional que reconoce los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, definidos como personas menores de 18 años, y que obliga a los gobiernos a cumplirlos. La convención se convirtió en ley en 1990 en este país, después de ser firmada y aceptada además por 20 países, entre ellos Chile. Hoy la convención ya ha sido aceptada por todos los países del mundo menos Estados Unidos, ¿ya? Esta convención es como la constitución de alguna manera de todo lo que dice relación con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tiene 54 artículos y regula todo tipo de derechos relacionados con los niños, niñas y adolescentes. En relación a situaciones de violencia que estos viven, impera, ordena adoptar medidas de protección necesarias, eso en el artículo 19, número 2 de la Convención, a través de programas sociales de asistencia a los niños y cuidados, prevención, identificación y notificación de estas situaciones a las autoridades competentes, articulación de todo el sistema de protección que corresponda. Señala que se debe dar respuesta de los estados, ¿no es cierto?, ante cualquier tipo de violencia en relación a los niños, y se genera además la obligación para los estados que suscriben, como nosotros, la adopción de medidas para la recuperación física y psicológica y reintegración social de los niños. Además, todo esto debe llevarse a cabo en ambientes que fomenten la salud, el respeto por los niños y también por sí mismos, ¿no es cierto?, y su dignidad. Cuando uno lee después la ley 21.057 se da cuenta que lo que hace, por fin, es bajar a algo operativo, exigible y concreto las disposiciones de la convención. Esta convención además aplica principios que deben ser respetados con el fin de garantizar la justicia para los niños, niñas y adolescentes víctimas de delito, ¿no es cierto? Y se indica el principio de no discriminación en el artículo 2, el principio del interés superior del niño, autonomía progresiva y derecho a ser oído, ¿sí? Como les decía antes, debe generarse un trabajo atento, y eso es lo que la ley 21.057, a mi juicio, logra un avance sustantivo, en este sentido, de generar mecanismos que remuevan los factores de discriminación, de manera tal que a los niños se les dé un trato equitativo y justo, además independiente de su raza, etnia, color, sexo, idioma, religión o cualquier otro factor de discriminación. Debe velarse por el interés superior del niño, donde se privilegia este interés superior,
que se determina, ¿no es cierto? Es un concepto dinámico, bien complejo, pero se determina caso a caso en relación a la situación concreta que se está analizando, y es aquella situación que permita dar mayor satisfacción a la mayor cantidad de derechos que el niño tiene en el caso concreto de la decisión que se está tomando. En relación a la autonomía progresiva, es muy interesante porque a medida que los niños crecen, que van recibiendo orientación, que se van formando como sujetos, van avanzando en su capacidad de autoconocimiento y de generar también opinión y una toma de decisiones adecuada, ¿no es cierto? Por eso habla de progresividad a su edad y a su etapa, y por lo tanto es muy importante lo que viene después en los procesos penales y también en los de familia, ¿no es cierto?, que es el derecho a ser oído, que está en el artículo 12, a ser escuchados los asuntos que le afecten y que su opinión sea tomada en cuenta. Por supuesto, hay un análisis en relación a la edad y a la madurez, pero es muy importante este ejercicio de derechos porque estamos hablando de personas humanas y no de objetos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he visto, me tocó, habiendo sido fiscal de delitos sexuales, conocer experiencias de niños, por ejemplo, que estaban en mi oficina y me decían, tías, que nosotros no queremos hablar. ¿Por qué? Porque venimos de otro lugar y estamos asustados. ¿Y por qué? Porque resulta que una tía le dijo a mi mamá que si ella no daba la información nos iban a mandar a todos al Sename, y nosotros no queremos ir al Sename. Y yo le pregunto a los niños, ¿y dónde estaban ustedes cuando esto pasó? ¿Cómo supieron? Es que estábamos ahí y ella dijo y nosotros escuchamos. ¿Se dan cuenta que hablar como si los niños no están presentes es una práctica muy común? Eso los invalida como sujetos de derechos. No hay respeto ahí ni por su dignidad, ni por sus preocupaciones, ni por su integridad psicológica. Hay muchas cosas muy sutiles que se advierten, y por lo tanto esta ley pone el foco en una adecuada, correcta y ética relación de interacción con los niños víctimas de delito. El catálogo de garantías y derechos de un niño, niña, adolescente víctima considera, por supuesto, los derechos básicos que tiene cualquier persona en cuanto persona, también las garantías y derechos de los niños, niñas y adolescentes específicos de los cuales estamos hablando en la Convención, ¿no es cierto?, de los derechos del niño. Además, el catálogo de garantías y derechos de las víctimas, y por último, eventualmente, garantías y derechos por su especial condición. Y aquí esto nos llama a mirar, para efectos de ir removiendo en las prácticas diarias los factores de discriminación, a incorporar en nuestras categorías de análisis para la toma práctica de decisiones lo que dice relación con la interseccionalidad y con la vulnerabilidad específica que puede estar envuelta en un caso particular. En el mensaje de la ley 21.057 se establece y parte del reconocimiento de que en los niños, niñas y adolescentes el sufrimiento, la confusión y el daño que provocan los ataques de esta naturaleza, que son los delitos que contempla la ley, después se los voy a comentar, pero son más que delitos sexuales, se multiplican varias veces, habida cuenta de la fragilidad física y la inmadurez psicológica que caracteriza al ser humano en dicha etapa de su vida. Los delitos sexuales suelen dejar una profunda y dolorosa huella en el desarrollo emocional, conductual, físico, social y cognitivo de las personas, en muchos casos de difícil reparación. Las consecuencias de la experiencia primaria de victimización, es decir, la que ocurre a consecuencia del delito, muchas veces se ven agravadas por el efecto nocivo de las reacciones inadecuadas del entorno a la situación de la víctima, tanto familiares como institucionales, ¿no es cierto?, que es de lo que estamos hablando nosotros, a lo que nosotros nos compete, victimización secundaria. En concreto, la victimización secundaria se manifiesta en la toma repetida de declaraciones, por ejemplo, en el sometimiento a múltiples peritajes, en la duda sobre la veracidad del relato de niños, niñas y adolescentes, la duda prejuiciosa, la duda injustificada. No debiera dudarse a priori porque para eso hay una investigación objetiva que debe despejar los hechos y buscar la evidencia. Por lo tanto, una duda a priori no debiera tener lugar. En la falta de información, no se le explica, no se le dice qué es lo que va a pasar, ni a ellos ni a sus padres, cosa que es inadmisible.
en la hostilidad de algunos funcionarios, en la hostilidad, malos tratos y en las inadecuadas instalaciones en que debe declarar, entre otras cosas. Eso es lo que está descrito en el mensaje de la ley, donde de alguna forma se describe por qué esta ley se promulga, ¿no es cierto? Por qué esta ley se genera y cuál es su justificación. Entonces, por ello, por los fenómenos que estamos conversando, entonces surge la necesidad de reconocer legalmente para los procesos penales un catálogo de medidas especiales para los niños, niñas y adolescentes víctimas de delito, que los y las reconozca como sujetos de derecho y tome en consideración sus especiales características. Y esa es la Ley 21.057. Voy a contarles rápidamente, para que todos nosotros que somos ciudadanos de este país, ¿no es cierto?, sepamos qué está pasando con esta ley, más o menos su avance en lo temporal. En enero del año 2018 se produce la publicación de la ley y se inicia en las distintas instituciones que deben trabajar en esta materia, particularmente, en especial, Ministerio Público, Poder Judicial, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior, inicialmente, la etapa de implementación de la ley. En el mes de mayo de 2018 se presenta el reglamento a la Contraloría para su aprobación. La ley dice que una vez que Contraloría publique el reglamento, 6 meses después va a entrar a regir la ley, a entrar a operar, ¿cierto?, para los casos concretos, 6 meses después de esa fecha. Y el reglamento se publica el 2 de abril de 2019. Desde ahí entonces que el 3 de octubre de 2019 se inicia la entrada en vigencia de esta ley en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Aysén y Magallanes. Luego, esta ley fijaba que progresivamente 6 meses después de la primera etapa entraba la segunda y luego la tercera. Vino el estallido social y la pandemia, lo que generó un fuerte impacto en el trabajo de implementación, que es un trabajo arduo, que requiere muchos recursos, mucho trabajo. Solamente mencionar que en la Fiscalía Nacional trabajamos más de 11 unidades de la Fiscalía Nacional para la implementación de la ley en la comisión técnica, sumado a esto el trabajo de los equipos directivos de las 19 fiscalías regionales del país. Finalmente, el impacto de estas situaciones de emergencia, de estallido social y pandemia, llevan a que se discuta en el Congreso una prórroga de la entrada en vigencia de la segunda etapa de implementación, que se fijó para el 3 de junio del 2021, y también se prorroga para la tercera etapa para el 3 de octubre de 2022. Por lo tanto, el próximo año, en junio, entra esta ley a ser una ley vigente, respecto de la cual todos nos debemos sujetar, en las regiones de Atacama, Coquimbo, Biobío, Ñuble, la Araucanía y Los Ríos. Y finalmente, el 3 de octubre de 2022, la ley va a estar vigente en Valparaíso, O'Higgins, Los Lagos y la región metropolitana. Los delitos que establece, los delitos respecto de los cuales esta ley opera, fueron elegidos conforme a su gravedad. Uno debiera y desearía que todos los delitos respecto de los cuales las víctimas son niños se rigieran por esta ley, pero no es así. Solo abarca a estos delitos que vamos a ver ahora. Esto porque se hizo una priorización entendiendo que la implementación de este sistema es de un altísimo estándar, requiere muchísimos recursos, y esos recursos no fueron otorgados, además, en la ley de presupuesto prácticamente para ninguna institución. Por lo tanto, las instituciones, para poder implementar esta ley, lo que hacen es sacar de su presupuesto propio, dejando de lado necesidades de otras víctimas o de otros proyectos relevantes para poder implementar esta ley. Entonces se hace esta priorización y hay un primer grupo, los delitos sexuales, ¿no es cierto?, dentro de los cuales tenemos violaciones, estupro, sodomía, abuso sexual,
de todos los tipos que establece el Código Penal: producción, distribución, adquisición, almacenamiento de material pornográfico infantil, promoción o facilitación de la explotación sexual, obtención de servicios sexuales, violación con homicidio. En un segundo término, los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, de los cuales les cuento que en primera etapa de implementación, en particular en la región de Magallanes y en la región de Tarapacá, han habido muchos casos de esta naturaleza. En un solo caso se realizaron 7 entrevistas investigativas de niños haitianos en la región de Tarapacá, además con intérprete. Bueno, delito de tráfico ilícito de migrantes: promover o facilitar la entrada o salida de las personas del país para la prostitución, trata de personas. Luego, los delitos de secuestro y sustracción de niños, niñas y adolescentes, secuestros agravados, sustracción de menores, los delitos violentos, parricidio y femicidio, homicidio simple o calificado, castración, lesiones graves gravísimas. Y por último, los delitos de robo con homicidio o violación. Estos son los delitos, ¿no es cierto?, respecto de los cuales opera la ley 21.057, delitos graves que afecten a niños, niñas y adolescentes. En relación a los principios de aplicación, como veníamos conversando, ¿no es cierto?, rigen estos principios las actuaciones, todas las actuaciones que deben desarrollarse desde la denuncia, etapa de investigación y etapa de juzgamiento. Partimos por el interés superior del niño, consideramos siempre la autonomía progresiva y por ende entonces la participación voluntaria del niño, niña o adolescente, la prevención de la victimización secundaria, la asistencia oportuna y tramitación preferente, articulándose procesos de trabajo en todas las fiscalías y de coordinación con las policías, oportunos e inmediatos. Incluso la ley dispone, a diferencia de otros delitos, ¿no es cierto?, que cuando la policía toma conocimiento de estos hechos tiene solamente 8 horas para comunicarlos a la fiscalía, versus el resto de los procedimientos que se pueden comunicar en más tiempo, ¿no es cierto? 8 horas tiene la policía para comunicar el conocimiento de la toma de denuncia de algunos de estos hechos. Y además, especialmente el cuidado de su dignidad, entendiendo, como dice la ley, que el niño es un ser único y valioso y que hay que cuidarlo. El objeto o principio declarado de esta ley, que es un principio, un objeto, una forma de interpretar todo lo que hacemos, es la prevención de la victimización secundaria, definida como todos aquellos efectos psicológicos y sociales adversos que experimenta un niño, niña, adolescente como consecuencia de su participación en actuaciones o procedimientos del proceso penal y proteccional que tengan lugar como consecuencia del delito del que haya sido víctima. En el artículo... ¿Sí? Que te quedan 5 minutos. 5 minutos ya. Bueno, hay otro, voy a avanzar entonces, porque esto después ustedes lo pueden revisar, tiene que ver con los principios rectores, ¿no es cierto?, la autonomía progresiva, derecho a ser oído y derecho a participar, es muy importante, ¿no es cierto? Tenemos siempre presente la óptica de que es un sujeto de derechos igual que nosotros, y por lo tanto tiene que ejercer sus derechos como tal. En la participación voluntaria es un principio que rige para todas las víctimas en toda la etapa del proceso, indica que no podemos forzar su intervención y se genera de esta manera, con la debida orientación, su participación y habilitación, su participación voluntaria. El incumplimiento o el forzamiento a participar de un niño es una grave falta administrativa, así que ojo porque puede generar sanciones. Aquí les dejo más información respecto de los aspectos en relación a los principios. Ahora, en cuanto al rol de los servicios de salud en el proceso penal, ya hablaron también bien el panel anterior de la obligación de denunciar, que es una obligación legal, pero que además debe estar motivada, como les decía yo, por lo que hablábamos en la primera lámina, ¿no es cierto? Hay un deber ético de auxilio también ahí. También en efectuar exámenes, actas, peritajes, levantar y conservar evidencias, y también la comparecencia a declarar. Eso de alguna forma es un resumen de las obligaciones que tiene el personal médico. Las instituciones que reciben denuncias, ustedes saben que son los carabineros, la policía de investigación, el Ministerio Público y excepcionalmente los tribunales. Pero también ustedes, así como los colegios y otras entidades públicas, remiten información, denuncia respecto de lo que le ocurre a los niños. El proceso de denuncia cambia porque el protagonista es el niño, niña o adolescente.
desde que la ley 21.057 está vigente, un niño de cualquier edad y un adolescente pueden concurrir a hacer su denuncia solos, igual que pueden ir al servicio de salud solos, y no es necesario llamar a ningún adulto responsable, nadie puede sustituir su necesidad de expresarse y se deben recoger las manifestaciones físicas y conductuales que expresan, ¿no es cierto? Esto, por supuesto, lo hacen los funcionarios de Carabineros, probablemente que ustedes llaman o que están apostados, ¿no es cierto?, en sus respectivos servicios de salud. Si el niño concurre acompañado, el relato del acompañante, mamá, papá, lo que sea, no debe ser escuchado por el niño de manera tal de preservar su relato de contaminación, como también señalaba Gabriel. Hay un sitio del suceso mental que debe cuidarse y no contaminarse con otros relatos. Eso también es un principio importante. Aquí está descrito un poco el proceso de lo que se debe hacer. Respecto de estos procesos están siendo progresivamente también capacitadas las policías, tanto si concurre a hacer su denuncia solo o acompañado. Aquí existe de hecho un guión para la recepción de denuncia, respecto a lo cual lo único importante de saber es que no se puede preguntar al niño sobre lo que le pasó ni quién lo hizo. No se puede preguntar sobre hechos o participación. Si el niño lo expresa, se deja registro, ¿sí? Pero no se puede interrogar a un niño sobre eso porque solamente eso se realiza en el marco de una entrevista investigativa. La entrevista investigativa es una diligencia nueva, realizada exclusivamente por una persona acreditada ante el Ministerio de Justicia, que es una persona que pertenece o a la Fiscalía o a las policías o al Ministerio del Interior y que está acreditado como entrevistador, quien recibe una formación específica sobre proceso evolutivo de los niños, formación de psicología en cuanto a fenomenología, delitos en particular, y además técnicas de entrevista investigativa que están regidas por el protocolo de Nietzsche. Finalmente, otras diligencias investigativas, aparte de la entrevista investigativa videograbada, son restringidas cuando requieren la interacción presencial con el niño, niña o adolescente, y deben estar justificadas su necesidad por el fiscal en la carpeta de investigación. Solo para terminar, quería contarles que la norma técnica de atención de víctimas de violencia sexual fue modificada en septiembre del año 2019, precisamente para ajustar lo necesario para que se produzca la intervención en el marco de la ley 21.057. A quienes no hayan leído esta norma técnica, yo les recomiendo encarecidamente que la lean, porque además de tener esta especificidad, es decir, explicar lo que ocurre y darles una guía de acción en el campo de operación de la ley 21.057, es una guía bellísima que pone en práctica todos los principios de los que hemos hablado, trata de la acogida, de la primera respuesta, exploración clínica, y todo ello con un marco de enfoque de derechos, de perspectiva de género, interseccionalidad. Es realmente un hermoso documento que logra gestionar y articular lo técnico con lo ético y con el ejercicio de los derechos de las personas. Aquí, como les decía, está la modificación en relación a la ley 21.057, que básicamente lo que hace es decir en términos como puntuales, para no explicarles todo, que en la anamnesis próxima no se puede preguntar al niño, niña, adolescente qué es lo que le pasó y quién se lo hizo, lo mismo que en la denuncia. Puede recogerse lo que él expresa, se realiza el examen médico y si se encuentra algún hallazgo en especial puede preguntar qué te pasó. Antes, para esto, para poder hacer bien su trabajo, el facultativo, ¿no es cierto?, debe contar con la información necesaria proporcionada por otros adultos, como el policía, la fiscalía, sin que el niño escuche para no contaminar su relato. ¿Sí? Y bueno, eso es lo que tenía que ver también. En la evaluación pericial se produce el mismo fenómeno. Y quiero darles las gracias, la paciencia por escuchar y decirles que espero que entre todos sigamos cuidando la infancia, nos entusiasmemos a participar y a hacer real la ley 21.057. En Santiago nos falta todavía, pero desde ya se puede estudiar para comenzar a aplicar sus principios y algunas de sus formas de actuación antes que comience a regir en esta ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika, por esta
completa información. Sin duda, el tiempo se hace breve a la hora de poder contar tantos detalles y el rol también que te ha tocado desempeñar en la difusión y promoción también de esta misma ley. Te agradecemos profundamente, digamos, la participación y los contenidos tratados. Hay varias preguntas en el chat, muchas, respecto también a inquietudes incluso que quedaron también de la jornada anterior. Voy a partir por esa. Mauricio Meneses, que vuelve a consultar lo mismo en esta oportunidad, consulta lo siguiente. Dice, ¿cuál es el porcentaje actual de denuncias en Fiscalía que se archivan temporal o definitivamente? Mario, Sí. aquí estoy. Me perdí un momento. Te repito la pregunta. Dice Mauricio Meneses, ¿cuál es el porcentaje de denuncias que actualmente en Fiscalía se archivan temporal o definitivamente? Uy, mira, no tengo esa respuesta en términos precisos hoy día. Existe variabilidad en relación a el tipo. ¿Me ves, Mario? No, no. Algo pasó. Estaba como congelada tu imagen, pero te escuchamos, sí. Sí, existe variabilidad respecto del tipo de delito, pero si requieren esa información en términos precisos, les recomiendo consultar la página fiscaliadechile.cl, boletín estadístico, y pueden revisar no solo ese dato, sino muchos otros relevantes en esta materia. Gracias. Nela Cabrera pregunta lo siguiente. ¿Existe alguna entidad que fiscalice a entidades como el CENAME en el ámbito de la violencia entre los niños? El CENAME depende del Ministerio de Justicia, y al Ministerio de Justicia le corresponde esta fiscalización. Sin embargo, bueno, todos hemos sido espectadores, ¿no es cierto?, de muchas situaciones que ocurren en el contexto del CENAME, delictivas, ¿no es cierto?, vulneratorias de los derechos de los niños, que son remitidas a las fiscalías y sometidas a investigación. Pero entiendo que es el Ministerio de Justicia quien realiza este trabajo. A mi entender, creo que la institucionalidad en Chile no ha sido suficiente para realizar esta fiscalización de una manera adecuada, y por eso se está tramitando la ley que precisamente cambia el Servicio Nacional de Menores a otra nueva institucionalidad que entiendo próximamente va a comenzar ese cambio de manera efectiva para todas las regiones de Chile. Gracias. María Jesús Neira consulta por qué demora tanto en aplicarse la ley de entrevista video grabada en todo el territorio nacional y por qué queda para el final la región metropolitana, siendo que es la que mantiene la mayor cantidad de denuncias. A ver, la implementación de reformas tan grandes como fue en su oportunidad la reforma procesal penal está recomendada por los expertos nacionales e internacionales de realizarse de manera gradual, es decir, comenzar con regiones que normalmente tengan menos población para ir en esas regiones probando y bajando de manera precisa cada detalle que se requiere, ¿no es cierto?, para poder hacer una correcta implementación. En ese sentido, la experiencia de implementación de primera etapa, de las 6 regiones de primera etapa, por ejemplo, ha generado la detección de necesidades específicas que no están prescritas en la ley, pero que uno entiende que deben producirse para dar una respuesta efectiva y para hacer realidad lo que la ley exige. Y de esa manera, la experiencia de la primera etapa de implementación se evalúa, se recoge lo que debe realizarse para fortalecer la implementación, tanto para la primera etapa, y luego comenzar a avanzar a regiones de más población con mayor desafío de respuesta en mejores condiciones. Y de esta manera, la primera etapa traspasa sus experiencias, sus necesidades de gestión específica, porque aquí yo les hablo de una generación de gestión de procesos múltiple, porque hay que generar procesos desde la puerta de entrada a la fiscalía, cambio cultural,
transversal en la mentalidad de todos los funcionarios que tienen que asumir un nuevo paradigma de que los niños tienen un sujeto de derecho, cómo se traduce eso en la atención de público, cómo se traduce eso en los procedimientos en flagrancia, cómo se traduce eso en la utilización de una sala de entrevista, cómo se usa la sala de entrevista, en fin, múltiples procesos diversos en cada etapa y en relativos a policías, a facultativos, a la propia fiscalía, al poder judicial, es inmenso. Entonces se parte por una etapa, se consolida bien ahí, se aprende lo que es lo que se puede mejorar, ¿no es cierto? Lo que se puede proveer mejor. De esa experiencia se corrige, se avanza, se provee a la primera etapa en el fondo de aquellas cosas que hemos detectado y luego a la segunda, con esa evidencia, se va en un mejor pie para poder abordar una demanda mucho mayor en cuanto a la población. Y lo mismo después ocurre en relación a la tercera etapa, que precisamente es la región metropolitana, donde ya el nivel de demanda que hay de cantidad de víctimas, por lo tanto, no permite hacer una implementación donde podamos tener todavía, siempre hay margen de mejora, ¿no es cierto? Pero la idea es que cuando llegamos a las regiones más desafiantes por cantidad de población, articular la respuesta siempre es más difícil. Por lo tanto, tenemos que tener los procesos mejor definidos, corregidos y muy bien estudiados para que sea efectivo el servicio en las 3 etapas de implementación. Esa es la razón. Por otro lado y por último, decirles que esta implementación es tremendamente costosa y no me estoy refiriendo solo a recursos económicos. Hay formación muy especializada, que es la que reciben los entrevistadores, que se produce y que hay que hacerla de manera escalonada, porque ninguna institución tiene la capacidad de formar 600 entrevistadores de una sola vez, precisamente porque los instructores de entrevista investigativa en todas las instituciones son muy pocos, porque ellos a su vez recibieron una formación muy especializada y por lo tanto esta implementación gradual permite entregar esta formación a los grupos necesarios de entrevistadores por cada etapa de la manera óptima para su desempeño en algo tan delicado como es entrevistar a los niños respecto de estos delitos. Gracias, Erika. Catalina Schuller pregunta si, aun cuando no hay ley de entrevista en video grabada en la región metropolitana actualmente, ¿los niños pueden acudir solos a hacer una denuncia? Sí, los niños pueden acudir solos a hacer una denuncia. Eso, por supuesto que en las etapas de implementación de la ley es algo que se refuerza y se genera un protocolo de trabajo para que los funcionarios, por ejemplo, no se sientan descolocados, en fin, y lo mismo, esta ley de alguna manera en sus implementaciones va irradiando las otras etapas, como por osmosis, porque igual que estamos hoy día conversando en Santiago de esto, también se conversa en otros ámbitos y se va como aprendiendo un poquito los principios y este tipo de situaciones. Entonces, lo que va a pasar, si tú me preguntas desde el punto de vista legal, por supuesto que un niño puede ir hoy día a cualquier fiscalía, a cualquier comisaría y ser capaz de formular una denuncia y no debieran devolverlo. Si el personal que lo atiende no tiene la capacitación en ese momento, porque precisamente la ley no está vigente acá, pudiera ser que se maneje, ¿no es cierto?, como decimos coloquialmente, que mande a buscar al adulto responsable o que llame al tribunal de familia, etcétera. Pero en rigor de poder se puede y lo que debiera hacer es articularse la respuesta necesaria a ese niño en ese momento y las instituciones están avanzando en que se vayan conociendo y aplicando paulatinamente, sin perjuicio que no tengamos todavía una sala de entrevista necesariamente, un entrevistador, que se pueda avanzar en que los estándares de trato se hagan efectivos paulatinamente en todo el país. Sí, Andrea Bastía solo comenta que obviamente la ley permite avanzar en velar por el interés superior del niño, ¿cierto? Y de alguna manera terminar o reducir las brechas con este adultocentrismo que muchas veces estuvo presente en la mirada. Rodrigo Alvarado dice, tengo entendido que la participación de un niño es voluntaria. ¿Qué sucede cuando existe sospecha originada por lesiones de órganos sexuales, donde existe sintomatología activa? No hay desvelación, solo refiere que no quiere que su papá se vaya preso. En ese sentido, pregunta, ¿la invitación a entrevista ocurre igual? ¿Se debe citar igual la entrevista?
Ya, hay un proceso de trabajo que está establecido en la ley que se llama evaluación previa y que la ley lo entrega exclusivamente a los profesionales de las unidades de víctimas y testigos de las fiscalías de Chile, ¿ya? En este proceso de evaluación previa se evalúa si el niño está en condiciones físicas y psicológicas de participar. Es un proceso donde hay una valoración profesional, pero que no es una pericia ni una evaluación clínica. De alguna manera, uno ahí advierte con un instrumento, ¿no es cierto?, si el niño puede o no participar. Pero también es una ocasión para advertir, por ejemplo, la voluntariedad del niño específicamente. Cuando la voluntariedad del niño se ve, está mediada, uno la entiende, ¿no es cierto?, por eh, la intervención de terceros, o bien porque está protegiendo al agresor, que es propio de muchas situaciones que afectan a los niños, la Fiscalía no va a obligar al niño a hacer una entrevista investigativa, pero va a llevar el procedimiento igual, va a pedir, esta ley también obliga a que dentro del plazo de 24 horas desde que se conoce la denuncia por la Fiscalía, el fiscal decrete no solo diligencias de investigación, sino también articule las medidas de protección que el niño, niña o adolescente requiere. Por lo tanto, en ese contexto que se está planteando, es perfectamente posible que se generen medidas de protección, sobre todo cuando, específicamente dice la ley, haya sospecha de que la situación, la agresión, se generan o con participación o con conocimiento y sin protección de padre, madre, ambos o aquel adulto responsable que lo tenga a su cargo. Así que está pensado también qué ocurre en esas circunstancias, pero no podemos obligar a un niño a hacer una entrevista investigativa, lo que no nos exime de hacer una investigación y de proveer medidas de protección igualmente en ese caso. Así que es un gran desafío, pero es un principio importante porque no estamos tratando con un animal, no estamos tratando con alguien que podemos someternos, ¿cierto? Entonces, eso es importante tenerlo presente. Pero lo segundo, y para esto con esto termino, es que la evaluación previa se puede volver a realizar. Podemos realizarla cuantas veces sea necesario. Por supuesto, eso interpretado también dentro del principio de no victimización. No podemos estar llamando todos los días a un niño para ver si hoy día cambió de opinión, pero cuento un caso específico de la región del Maule. Víctima gravemente afectada por los hechos que le ocurrieron, se hace la evaluación previa en el momento más próximo a la denuncia, como dice la ley, y se entiende por profesional de URAVIT que la víctima no está en condiciones de participar, no está disponible en el resultado de la evaluación previa. ¿Qué se observa? Esta grave afectación emocional, por lo tanto, ella se provee, ¿no es cierto?, las derivaciones necesarias para que haga una terapia que le permita ir superando esta situación emocional de grave shock en el que estaba, y 5 meses después se vuelve a hacer una evaluación previa. La evaluación previa arroja que en este momento sí está disponible y en condiciones y además desea participar, y se agenda la entrevista investigativa y la niña participa, la realiza en condiciones óptimas. La ley, en el fondo, lo que hace es ponerse en los zapatos de los niños, generar mecanismos también para darles la posibilidad para decir que no cuando no se sienten bien, pero participar cuando también así lo deseen. Incluso pueden pedir ellos la entrevista investigativa si en algún momento no pudieron hacerla y pueden volver a requerirla. Jorge Balbontín señala felicitaciones y saludos por la presentación. Juan Muñoz también dice muy buena la presentación. Catalina Volados, excelente las 3 presentaciones. Consultan respecto al nombre de la guía que mencionaste, si lo podías repetir, me parece que se refiere a la norma general técnica. Sí, es la norma técnica de atención de víctimas de violencia sexual. Si ustedes la googlean, la van a encontrar. Es emitida por el MinSal y se actualizó para poder hacer operativa la ley 21.057 en el sector salud en septiembre del año 2019. Tiene alrededor de 113, no sé si 120 páginas más o menos, pero de verdad es una joya que creo que todos nosotros deberíamos conocer. Y por último, la pregunta que vamos a alcanzar y las que quedan pendientes se las vamos a hacer llegar a Erika para que las pueda también contestar. Mauricio Meneses consulta, frecuentemente se confunde no contaminar el relato con limitar el apoyo psicosocial o retrasar los ingresos a PRM para
preservar la evidencia verbal. ¿Qué opina al respecto de eso? Sí, ese es un tema bien debatido y yo creo que todavía se somete a debate y se va a someter también en el ámbito de la ley, pero creo que aquí, como la ley misma lo establece, lo que debe primar es el interés superior del niño. Y esto lo voy a relacionar con la entrevista investigativa, que es algo muy interesante. No alcanzamos a hablar de fondo respecto de eso, pero voy a decir básicamente dos cosas. La necesidad de un niño de acceder a una terapia reparatoria no debiera ser, el hecho de que está la investigación vigente no debiera ser un obstáculo para eso, porque esa es una necesidad esencial para esa persona. Por lo tanto, no debiera vincularse esas dos situaciones. Es decir, el niño necesita la terapia reparatoria, tiene que ir a terapia reparatoria, no hay más discusión, punto. En relación a la entrevista investigativa, y eso, perdón, en relación al interés superior del niño, ¿no es cierto? Pero en relación a la investigación penal y los estándares, lo relevante aquí, y los invito quizás para otra ocasión que se pudiera trabajar sobre este punto, si Mario, a ustedes les interesa, porque la entrevista investigativa tiene una técnica muy precisa, pero muy precisa, que permite, a través de la articulación de preguntas abiertas y algunas otras preguntas cerradas y más directivas, las menos, ¿no es cierto?, la obtención de la manera más fidedigna posible del relato del niño en condiciones no victimizantes y en condiciones más objetivas, porque lo que hace es enseñarle al entrevistador a no introducir su sesgo en la entrevista y que la entrevista sea un espacio donde es el niño el que se expresa. Y de esa manera también, en el entrenamiento que tienen, de alguna manera se favorece la posibilidad de que salga a la luz la información de la manera más transparente posible y eventualmente se puedan detectar relatos inoculados o situaciones que no nacen de la experiencia original de los niños. Pero se ha demostrado en investigaciones, y aquí los invito a googlear a Michael Lamb, que es un experto en psicología del testimonio y en especial de entrevista investigativa videograbada, sobre la técnica y sus investigaciones en cuanto a que están medidas por porcentajes, por ejemplo, cuánto más detalles e información entrega un niño a través de una entrevista realizada con el protocolo de Nietzsche que sin el protocolo de Nietzsche. Y se van a sorprender porque las estadísticas son bastante importantes. Así que a ellos los invito a que puedan investigar sobre esa materia, es muy interesante. Les recomiendo también visitar el sitio de la Fundación Amparo y Justicia, que siempre tiene mucha información al respecto, acaba de editar un libro y por lo tanto ahí pueden también comprender mejor de qué se trata esta técnica. Bueno, muchas gracias, Erika, por la disposición, por la participación. Yo quiero agradecer también a todos los exponentes, tanto de esta jornada como de la anterior, especialmente a los estudiantes. Y bueno, también agradecer el esfuerzo de la Mesa RAP, ¿cierto?, de poder organizar este seminario en conjunto con el Ministerio de Salud, el Ministerio Público, ¿cierto?, y todas las instituciones que la componen, en coordinación con la Universidad de las Américas, quien facilitó también toda esta gestión para poder estar presente y también participar con los expositores y moderadores también acá en esta misma instancia. Bueno, quiero dar paso, digamos, a cerrar este seminario presentando a Pía Venegas, que es jefa de salud pública de la Seremi de Salud Metropolitana, y Paula Leiva, que es la directora de Escuela de Trabajo Social, para que nos dirijan unas palabras de cierre de estas dos jornadas que hemos tenido el 24 y 26 de noviembre. Ya, Paula, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escuchan? Si puedes encender la cámara, Pía. Hola, Paula. Hola, buenas. Perfecto. Perfecto. Mario, ¿me escuchas? Perfecto. Ya, muy bien. Hola, Paula, ¿cómo estás? Bueno, después de estas tremendas exposiciones, yo sé que estamos justo en el tiempo, por itinerario, también creo que es un esfuerzo
importante lograr comunicar algo que es un tema tan trascendente, además con las fechas que se conmemora este tipo en el fondo, de temas que hay que poner en agenda. O sea, creo que hablar de actitudes de abordaje integral, atención a la salud en víctimas de violencia sexual también nos da la oportunidad de poder tomar definiciones, tomar más que actitudes, tomar también las medidas necesarias al respecto para poder trabajar en conjunto. Este último tiempo, y aquí ya en palabras técnicas adecuadas, por así decirlo también la última década, se ha visto cómo no solo el país, sino que el mundo ha evolucionado culturalmente hacia la protección tanto de los derechos de mujeres, niños y niñas y personas mayores, o todas las personas vulnerables, a visualizar y a también tener la capacidad de poder denunciar altos índices de violencia contra este tipo de población vulnerable. Esto ha sido impulsado principalmente de la sociedad civil, o sea, hemos visto como diferentes movimientos, o sea, hace poco tiempo hasta en el New York Times salían desde Chile grupos que han podido visualizar este tipo de temáticas que tienen que ver no tan solo con movimientos de sociedad civil, sino que también como organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, que han puesto al país a poder llegar a tratados y responder a tratados internacionales que han suscrito y ratificado este tipo de abordaje al manejo de estas situaciones. Este fenómeno ya, como les decía, hace tal vez 30 años, nuestros abuelos, las personas mayores no tenían tan claro este tipo de situaciones que tienen que ver y son relacionadas con temas de violencia. Ya en ese sentido, creo que también los efectos, si escuchan una sirena, hay un poco de ruido afuera de mi oficina, así que disculpen, pero en ese sentido, también hacerlo entender que este tipo de situaciones no solo traen efectos adversos tal vez en las personas que son afectadas por ellas, sino que en un entorno familiar puede traer consecuencias tanto en niños, niñas y también, como dijimos, adolescentes, pero esto también puede traer consecuencias en adicciones, por ejemplo, en trastornos de alimentación, depresión o incluso intentos de suicidio y suicidio. O sea, las cifras hoy son importantes y también nos dan nociones claras del tema. Antes el daño muchas veces se ocultaba, el daño se tapaba, y hoy en día la represalia social también, en su momento el tema social también aportaba a esto. Entonces, en esa consecuencia, creo que contar con este tipo de formación, con este tipo de actitudes, con hacer una visualización de la temática, nos ayuda a poder, primero, a entregar herramientas a los equipos de salud para una detección oportuna y atención integral de la violencia sexual, ¿ya? Eso en primer lugar. En segundo lugar, este tipo de instancias nos permite manejar conceptos para realizar denuncias. Ahora mismo estábamos escuchando a la última expositora que era muy clara también, a Erika, del Ministerio Público, que nos permitía entender y decir, o sea, hay evidencia disponible, tenemos la sensibilización a nivel internacional, ¿qué vamos a hacer nosotros con ello? Entonces, manejar este concepto en conjunto, salud, justicia, profesionales en general, los mismos técnicos, nos permite también poder considerar y tener mejor aproximación a este tipo de temas. Y además, en tercer lugar, unificar criterios de manejo del tema de violencia sexual nos va a permitir y propiciar a nivel regional, ya aquí también nosotros somos referentes a nivel nacional e internacional, realizar un trabajo continuo colaborativo de este tipo de temáticas. Y esta temática no es una temática de salud, no es una temática en el fondo de temas del Ministerio de Justicia, del Ministerio Público, no es un tema solamente tampoco del Poder Judicial, no, esto es un tema transversal y es un tema de todos. Y si nosotros entendemos que es un tema de todos y que todos tenemos que estar sensibilizados y súper claros con los conceptos, a cómo manejar, cómo nos vamos a conectar para poder ir en ayuda a estas personas, no en ayuda, sino que también en ser respuesta para un problema que es real, esto nos va a poder permitir también el día de mañana poder, por ejemplo, disminuir las tasas de suicidio, disminuir los problemas de salud mental en estos niños y niñas expuestos a este tipo de situaciones. Entonces, agradecer a la Universidad de las Américas por la instancia, por poner todas las conexiones técnicas. Ayer me están aprobando esto para poder hacerlo.
Agradecer a mi referente también de temas de violencia de género, que está súper camiseteada, tiene los datos súper al día, que nos permite también tener mejores y tener una capacidad de comunicar mejor. Bueno, al doctor Neira, que también estuvo en el Ministerio de Salud, y así a tantos otros, que van sumando para que el día de mañana nosotros también podamos tener la capacidad de responder mejor a estas temáticas. Así que agradecer lo horizontal de esta plataforma, horizontal de esta capacitación, y sin más, te doy el pase quería Paula o Mario, no sé quién sigue, pero agradecerles por la capacidad de aportar también y de ayudarnos a ser uno en esta lucha, en este trabajo en conjunto, para poder dar respuesta y nada, poder trabajar en conjunto para un abordaje integral de lo que es la salud en víctimas de violencia, ya sea cual sea su causa. Así que muchas gracias. Gracias Pía por tus palabras y gracias a todos quienes hicieron posible esta instancia. Ya el día martes con exposiciones muy interesantes, muy relevantes, y hoy día también con exposiciones muy precisas, ¿no? Y que justamente lo que buscan es comprender de manera mucho más amplia, también mucho más integral, este fenómeno, esta problemática de la agresión, la violencia, ¿no? Sexual contra la mujer, etc. Para nosotros como universidad, como Facultad de Salud y de Ciencias Sociales, también en particular como Escuela de Trabajo Social, y también a partir de nuestra línea sociojurídica, donde se sitúa nuestro diplomado en peritaje psicosocial, son temas que nos hacen sentido, ¿no? Que nos permiten además estar en conexión con lo que está sucediendo. Ser parte hoy día y aportar en esta mesa regional de atención a víctimas y aportar desde lo que somos, ¿no? Desde la academia, con los dispositivos tecnológicos, con los profesionales, con nuestros académicos, con algunos de nuestros estudiantes y docentes que también están participando en esta instancia, nos viene a dar sentido también al rol que la academia tiene, ¿no? Que justamente apoyar en la articulación que se tiene que vivir y experimentar en las distintas áreas e instituciones que hoy día están siendo parte de este seminario y que forman parte constituyente de esta mesa regional de atención a víctimas, ¿no? No concebimos, ¿no?, la forma de realizar una atención oportuna a las víctimas, sino es desde justamente la intersectorialidad, desde la necesaria articulación que tienen que existir en las distintas instituciones que atienden. ¿Y por qué? No solo porque así, ¿no es cierto?, desarrollaremos intervenciones más precisas y situadas, sino porque detrás de ello hay personas, hay sujetos, ¿no?, mujeres, niños, niñas, jóvenes que están siendo victimizadas y que nuestro rol como profesionales es evitar a toda costa que eso suceda. Y si como universidad hoy día podemos abrir este espacio para que se puedan, ¿no es cierto?, generar estas instancias de reflexión tan necesarias para que los equipos que están a cargo ahí en primera línea, no solo, como tú decías, Pía, no solo es salud, no solo es justicia, no es solo, somos todos. Hoy día nos desafía, ¿no? Además, en estas condiciones en las que nos encontramos, a que a pesar de la no presencialidad, tengamos espacios para reflexionar, para detenernos y mirar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo podemos mejorar. Así que nosotros felices de aportar, felices de poder continuar en este trabajo de mutua colaboración, porque así entendemos que se hace también un mejor camino y podemos brindar una mejor y mayor atención a las personas. Así que muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a todos por la participación también y por todo el aporte también que pudimos ver. Sin duda surgen muchas preguntas y esperamos también contar con futuros espacios para poder seguir profundizando también las inquietudes que se canalizan. Muchas gracias a todos. Estén muy bien.